eso, quiere derramar una vez más la gloria Cabot en nuestra vida, pero es necesario quitar esa basura de nosotros. Entonces, una de las formas de poder quitar es dar. Amén. Porque dando, nosotros nos estamos quitando la codicia de nuestro corazón. Cuando nosotros damos, le decimos: Señor, yo declaro que no depende de mis finanzas, no depende del dinero que yo tenga, no depende de lo que yo voy a trabajar, depende de tu misericordia. Así que, Señor, hoy traigo a ti mis diezmos y le quito toda codicia. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice. Dios quiere restaurar la gloria Cabot en tu vida y en mi vida, pero es necesario que podamos restaurar. Amén. Yo le voy a invitar a los hermanos. Puede pasar y dar con gozo y alegría. Uno. Siempre es su misericordia. Amén. Aleluya. Bendito Dios. ¿Por qué no me acompaña, hermano? Vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del Señor esta tarde, ya tarde. Amén. Que el Señor nos ayude y bendigamos lo que usted y yo hemos traído al alfolí. Padre, bendecimos esta tarde, Señor, tu nombre, Señor, y te damos a ti siempre gloria, honra y honor, papito. Te pedimos esta tarde, Señor, que tú bendigas lo que tu pueblo, Señor, ha traído con gozo, con alegría, Señor, de voluntad propia, Señor, no por obligación, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos darás la recompensa por ser obedientes a tu palabra. Padre, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Vemos aquí, hermano, entonces, de que había algo en lo cual, cuando hubo una restauración de lo que hablaba hermano Manuel, empezamos nosotros a notar de que había un sacerdote, y este sacerdote tenía algo, era el sumo sacerdote, era Hilcías, era el sacerdote principal. Tenía otros sacerdotes, pero ¿sabe de lo que yo le quiero hablar hoy? Es de otra estirpe, de otros personajes que sirven y que tienen un papel súper importante en el evangelio, en la vida nuestra, hermano, y tal vez si abrimos un poco el panorama los vamos a poder conocer. Y el segundo orden, y los guardianes del umbral. Entonces yo quiero hablarle de estos personajes, ¿verdad? Yo quiero hablarle a usted de los guardianes del umbral, y para eso necesitamos entender algunas cosas para que usted pueda, hermano, y yo pueda darme a entender acerca del poder de la sangre. Entonces dice este pasaje, escuche, ¿qué son guardianes o unos guardas? Yo quiero que usted me preste atención y tal vez alguien aquí de los que habla buen inglés me va a ir ayudando, porque encontré unos conceptos que solo en inglés los encontré, pero mire esto. El guardia significa de la palabra mishmat, literalmente, escuche, el que oye y el que obedece. Los monarcas estaban protegidos por un cuerpo de guardias, eran fieles, un grupo de personas escogidas de su confianza que debía proteger la vida del rey, realizar sus órdenes. El capitán de la guardia tenía un cargo de mucha responsabilidad. Los guardias, hermano, no eran cualquier persona, tenían que ser, hermano, muy fieles a su puesto. La traducción de las dos palabras hebreas de este verbo natsab o matzab significa puesto, significa guardia, significa un puesto de avanzada, es decir, una fuerza militar en un fuerte, en un pueblo fortificado o en un territorio o ciudades ocupadas.
Quiere decir que estos guardias, hermano, son vigilas, son atalayas, hermano, son puestos de avanzada, específicamente puestos en ciudades, en lugares, ahí, hermano, de una manera extraordinaria porque tienen algunas asignaciones especiales. Fíjense que algunos discuten que estos textos, hermano, de guardias o guardianes, en el hebreo tienen otra traducción que significa gobernadores también. Quiere decir que entonces en esta parte, hermano, ellos eran unos gobernadores del umbral. Gobernaban, hermano, puertas de acceso y de salida en las casas de los reyes, en los palacios, hermano, en los lugares, en los fuertes, en las ciudades. Eran gente, hermano, que dejaba entrar o dejaba salir. Tenían una posición muy especial. Ahora vea esto, pues. En Marcos, un ejemplo, quiero darle un ejemplo, hermano, de lo que era un guardia. Una traducción, la Biblia de las Américas dice: al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Él fue y lo decapitó en la cárcel. Esta palabra es traducida como verdugo ahí. En la versión moderna Pratt dice: y enviando inmediatamente a uno de su guardia. ¿Quién está hablando ahí? Enviando inmediatamente a uno de su guardia, a uno que oye, a uno que es fiel, mandó traer la casa, o mandó a traer la cabeza de Juan, y este fue y le cortó la cabeza en la cárcel. Mire, hermano, qué cosa tan tremenda, porque este guardia no titubeó en la orden. A él le dieron y le dijeron: quiero que vayas y me traigas la cabeza de Juan. Él no lo dudó, fue, sacó su espada, agarró a Juan, le cortó la cabeza, la puso en un plato y se la trajo. Él nada más efectuó una orden que le dieron. No titubeó, no dudó, sino que simplemente obedeció. Entonces, para ser un guarda, hermano, como estos, el capitán de la guardia y sus hombres debían aplicar frecuentemente, escuche, la pena capital a los culpables de delitos políticos o de otras faltas. Esta palabra guardia, aquí en el griego es la palabra speculator, o en inglés leeríamos speculator, pero speculator, uno de la guardia literalmente, escuche, un espía. Dentro de cada legión romana había una sección de ellos. Estos servían de guardia personal del rey o del general, llevaban mensajes, buscaban a los que eran fuera de la ley y a los condenados a muerte. Entonces, estos guardianes del umbral se encargaban, hermano, de ser una especie de hombres, hermano, entrenados en obediencia. No dudaban en atender las órdenes que les daban, simplemente las cumplían a cabalidad, no importando lo que hacían. Lo que ellos tenían que mostrar era fidelidad al rey. Entonces, estos guardias del umbral que vimos en Segunda de Reyes, dice que a ellos los agarró el sacerdote Hilcías para sacar las vasijas que habían dentro del templo, que las habían dedicado para Baal, para las aceras y para las deidades de los cielos. Entonces, esta especie de guardias se encargaba, hermano, de llevar tareas específicas que no se le podía dar a nadie más. Entonces, estos guardias, hermano, nosotros debemos de ponerles atención. Pero veamos entonces que habían varios tipos de guardianes. Yo le puse algunos ejemplos ahí y solo los voy a pasar por el tiempo. Habían guardianes de ganado, habían guardianes de las puertas o de puertas, habían guardianes de mujeres, habían guardianes de los muros, habían guardianes de campos y de las viñas, habían guardianes de prisiones. Entonces, como esta era una especie de servidores, hermano, era una parte del ejército especializada, a ellos los ponían a cuidar
ciertas cosas que eran de mucha importancia. Y ellos eran obedientes y fieles a las órdenes que les daban. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, los guardianes tenían un papel primordial en cuidar, hermano, las cosas que eran de bendición para el pueblo. Los que eran recursos para el pueblo, ellos se encargaban de cuidarlo y se encargaban de darle acceso a que entrara o que saliera algo. Está conmigo, ¿verdad? Bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la Santa Cena? Espéreme, ya vamos a llegar a la Santa Cena. Entonces vea esto pues. Veamos entonces ahora centinela, vigilia, atalaya y guarda. No vigilia, vigía. ¿Qué significa esto? Centinela es la misma manera de guarda. Viene de los verbos zafat, nazar y shamar, que significa vigía, atalaya y guarda, para proteger un área específica en contra de los depredadores o los predadores, los ladrones, divisar mensajeros, para dar la alarma en caso de que se acercaran fuerzas enemigas o amenazaran a atacar. Los centinelas estaban apostados sobre los muros de las ciudades, en torres de vigilancia, en el desierto, sobre las cumbres, y a veces patrullaban las calles. En un sentido figurado se usa el término para indicar a líderes espirituales. Quiere decir entonces, hermano, que el Señor nos ha dejado a muchos como guardias, como vigías, como atalayas, hermano, y como centinelas, para dar aviso a aquellos de que pueden venir un depredador, de que puede venir un ladrón, de que puede venir un ejército a atacar, de que puede venir, hermano, a invadir. Ese es el trabajo de un guardia, de un centinela, dar aviso y proteger a aquellos que están dentro de los territorios que le dieron a él a cuidar. Dentro de los lugares, hermano, que a él le dieron a cuidar, entonces necesitan proteger, hermano, y dar aviso a aquellos que han puesto a su cargo. El trabajo de un ministro es ser un atalaya, es ser un centinela. Proteger a aquellos que le dieron dentro del área que le dieron a cuidar, sin protestar, obedientemente y haciéndolo, no importando lo que piensen, sino escuchando la voz de Dios que quiere que haga dentro del lugar que lo pusieron a cuidar. Un atalaya debe cuidar y aún debe pelear en contra de ladrones, en contra de ejércitos y en contra de aquellos que se levantan de lo que a él le dieron a cuidar. Entonces, estos son guardias y son atalayas. Pero como ya entendimos entonces lo que es guardia y lo que es atalaya, necesitamos entonces entender lo que es un umbral o lo que son umbrales. Umbral en singular y umbrales en plural. Entonces debemos de entender esto, porque muchos podemos entender que un umbral, ¿qué cree usted que sea un umbral? ¿Cómo dice? Un amanecer, dice la hermana. Luz, una entrada. Puertas, como el dintel de la puerta. Fíjese que todo va correcto. Me gustó lo que dijo la hermana, un amanecer. Pero veamos entonces el concepto que podemos entender lo que es un umbral. Umbral viene de la palabra saf. En un sentido original es contener un vestíbulo. También significa un plato o una vasija que contiene sangre o que contiene vino. Un cántaro, un contrafuerte, una copa, un lebrillo, una puerta, una taza, un umbral, una vajilla. Mire lo que puede ser un umbral. Puede ser un container, un contenedor, un plato, una vasija, un vasito que contiene sangre o que contiene vino. Ya vamos entrando entonces más o menos en idea. Pero en inglés me encontré esta palabra. Viene también de saf. Y también sirve para tener un container también, o contiene algo, un plato que contiene sangre o vino. Pero también, mire, en español no lo dice, solo dice puerta. Pero aquí habla de un poste, habla de un gate y habla de esta palabra,
un threshold. Esta palabra threshold, para los que estamos trabajamos nosotros en construcción, el hermano Miguelito sabe lo que es un threshold y otros. ¿Alguien en construcción sabe lo que es un threshold aquí? ¿Cómo? ¿Tú no, qué es? No, it's not the frame. Es la parte de abajo de la puerta. Ya ve que usted entra a una puerta y en esa puerta hay un metal o hay un pedazo de madera. A eso le llaman threshold. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero si no, usted aguánteme. Ahí le va. Pero ese threshold, entonces, no es ni poste ni es frame. Es una parte intermedia en la puerta, en el cual está, cuando se cierra la puerta, ese threshold queda a la mitad. Entonces, ahora entendamos esto. Los guardianes del umbral cuidaban y se quedaban en el threshold de las puertas, en medio de las puertas. Ahora, ya entendemos esto, ¿ah? Porque ahora mire, este concepto también me van a ayudar a traducirlo. El threshold significa algo que entra y se deja que vaya adentro. Es un pasaje, una abertura por la cual, hermano, hay un lugar o un pedazo donde se puede entrar. No sé si estoy traduciendo bien, por favor, creo que me vayan ayudando. Un lugar de ingreso o una entrada. Esa palabra se la pregunté a mi hija, pero no me sale bien la pronunciación. Es, no sé si es doth o does. Esa. Que significa que deja pasar como la luz a través de una ventana. También significa que nuestros sentidos o nuestros pensamientos y nuestras percepciones pueden dejarse entrar a través de esos umbrales. No sé si estoy traduciendo bien. Good. Ok, thank you. Entonces, veamos esto otro. También encontré que la palabra threshold significa straight over. O escúcheme, es como estar parado o sentado con algo en medio de las piernas. Como estar el threshold aquí, míreme, mejor me subo, ¿verdad? El threshold de la puerta está aquí y es como que la persona estuviera un pie afuera y un pie adentro. Y el threshold aquí y la puerta aquí. Entonces, entendiendo esa idea, también significa, escúcheme, alguien que tiene las piernas extendidas a lo largo o así también. Y el threshold pasa en medio. También está la idea, como dice también, cómo montar un caballo. Como ponerse el caballo y con sus piernas abiertas estar sobre el caballo. Pero también tiene esta idea. O también pararse encima de ese threshold. El trabajo de los guardianes del umbral era cuidar, proteger, dar alerta, entrar y dejar salir los umbrales que habían ahí. Entonces, cuando nos damos cuenta de estos umbrales, un umbral, escúcheme, es una vasija, es un contenedor, es un vaso, es una taza que contiene vino o contiene sangre. Quiere decir, escúcheme, que entonces la Santa Cena es un umbral que nos puede llevar a abrir puertas dimensionales
en los cuales los guardianes nos dejan entrar o nos dejan salir. La Santa Cena y la sangre de Cristo es poderosa para abrir puertas dimensionales, pero tiene guardias. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero tiene guardias que son los encargados de proteger, porque también hay threshold o hay umbrales del reino de las tinieblas. Entonces, ya con este concepto armado, ¿verdad? Ya me entendió. Sí me entendió, ¿verdad? Si no, se lo vuelvo a explicar. No. Pero veamos entonces esto. Ya que usted y yo ya entendimos lo que es un guardia y lo que es un umbral. Entonces, ahora veamos esto. ¿Qué es un umbral? Ya traducido, ya hecho todo esto en palabras que yo ya puse. Un umbral es una puerta o una entrada dimensional para la vida, para el hogar, para el ministerio, para las finanzas, etcétera. Por ese umbral se entra a la bendición o a la maldición. Por ese umbral se entra a la riqueza o a la pobreza. Por ese umbral se entra a la salud o a la enfermedad. Un umbral o puertas pueden haber en el espíritu, pueden haber en el alma y pueden haber umbrales o puertas en el cuerpo también. Ahora, detengámonos solo un momento aquí. Ayúdeme y descifremos algunos umbrales del cuerpo. Por ejemplo, mencióneme un umbral que usted sabe que es una puerta dimensional. La boca es uno, los ojos son otros, los oídos son otros, los pies, los corazones, la nariz, el cerebro. ¿Qué más? Los pensamientos, los oídos. Hay algo que quiero escuchar y no me lo dicen, fíjese. El corazón, los pies, la mente, lotería, mano. El carácter, dice. No, ese está en el alma. Los órganos genitales son umbrales. Depende cómo se usen. Si se usan en el matrimonio o si se usan fuera del matrimonio. No se me quede callado, pues, porque apenas estoy empezando. Apenas estamos calentando, diría aquel. Entonces, hay umbrales o puertas del alma. Dígame un umbral del alma, por favor. La mente, los sentimientos, los ojos también. Son las ventanas del alma, dice. El corazón. Y no se lo dije, sino lo repetí nada más. Y en el espíritu también pueden haber, hermano, perdóneme, también pueden haber umbrales, pero esos llegan más allá de lo que nosotros podemos ver, pero se pueden abrir o se pueden cerrar. Entonces ya más o menos tenemos la idea de esto, ¿verdad? Entonces déjeme avanzar, pues, porque me queda poco tiempo. Los umbrales o puertas pueden ser, no las voy a ver todas, pero hermanos que están en la escuela de doctrina, tomen nota de esto porque esa es tarea. Puertas de descanso, puertas del recuerdo, puertas de maldición, puertas de guerra, puertas de gozo, puertas de bendición, puertas de congregación, puertas del sacrificio, puertas de la visión, puertas del oráculo, puertas de la casa de Jehová. Esas son algunas de las puertas donde hay umbrales que pueden conducir y pueden dejar entrar o pueden dejar salir. Si vamos entendiendo, ¿verdad? Bueno, mire, esas son unas, pero no crea que se acaban ahí porque hay otro montón. Hay puerta de la alabanza, está la puerta de la justicia, la puerta de los cielos, la puerta del justo, la puerta de los nobles,
las puertas quemadas y las 12 puertas que hay, las puertas de la muerte, puertas del rostro de Leviatán, puertas del sepulcro, puertas de la cárcel, puertas de bronce. Todas estas son umbrales. Y hay guardianes de ambos lados, del reino de las tinieblas y guardianes de parte de Dios. Depende cómo lo hagamos. Los centinelas o los guardianes dejan entrar o dejan salir. Entonces usted y yo tenemos mucha responsabilidad en esto. Porque si tocamos la puerta de la alabanza, ¿qué es lo que alabamos? ¿Qué es lo que hacemos? Pero bueno, no le vengo a hablar de esto, pero esto va a ser una tarea para ellos. Pero quería que usted lo viera también. Ya lo tienen, ¿verdad? Entonces veamos esto pues. ¿Cómo se activan los umbrales? A ver, ayúdeme. ¿Cómo se activan los umbrales? Bueno, puertas abiertas. ¿Alguien más? Receptores. Pensamientos. Con nuestras palabras. Bueno, veamos a la luz de la palabra, ¿va? Porque eso es lo que nos manda. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante, él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considera pues que aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces ahora entremos aquí y le vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es lo que activa un umbral? Lo que activa un umbral es la sangre. Entonces la sangre puede activar umbrales dimensionales de bendición o de maldición, porque el reino de las tinieblas usa sangre para activar umbrales de maldición, para hacer brujería, para usar hechicería. Sacrifican animales, sacrifican gente y derraman sangre para abrir umbrales de maldición y de muerte sobre la gente. Pero Cristo derramó su sangre para abrir umbrales de bendición, para abrir umbrales de sanidad, de liberación y de todo lo que conlleva la muerte de Cristo en la cruz. Porque usted y yo, mire hermano, todavía no hemos llegado al punto de luchar contra el pecado para un derramamiento de sangre, lo cual usted y yo debemos hacer. Porque los guardianes o los centinelas, hermano, perdóneme, la gran mayoría de guardianes y centinelas eran eunucos. Y cuando hay eunucos es porque los castraron. Y cuando los castran hay derramamiento de sangre. Quiere decir que el creyente necesita ser castrado, pero no me vaya a malinterpretar en sus órganos genitales, sino en su carne, en su manera de vivir, en su vida. Necesitamos ser eunucos y cortar la carne, el exceso de carne que hay en nosotros. Pero en Cristo Jesús, Él derramó su sangre en la cruz y abrió un umbral tremendo para la salvación. Usted ya aceptó a Cristo, ya tiene a Cristo en su corazón. Usted tiene un umbral abierto para que penetren las bendiciones de Dios sobre su vida.
para que entre la sanidad de Dios en su vida. Pero ¿qué es un umbral? Por favor, ayúdeme para que me entienda. ¿Qué es un umbral? Es un contenedor que puede ser que contiene sangre o contiene vino. ¿Qué es lo que activa el umbral? La sangre. ¿Qué es lo que va a activar en nosotros los umbrales de bendición? Cuando nos sentamos a la mesa y tomamos la cena del Señor, eso va a empezar a activar en nosotros ese umbral para que hayan milagros, para que hayan cosas extraordinarias, porque en los umbrales, que son puertas dimensionales, no pueden suceder cosas comunes y corrientes. Tienen que suceder cosas extraordinarias del Espíritu de Dios. Entonces, vea esto conmigo, pues. Ya voy a terminar porque quiero ministrar y quiero que oremos. Éxodo 12:7. Mire cómo se activa la sangre entonces, o cómo activa la sangre esto. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. ¿Se acuerda de qué está hablando este pasaje? De la Pascua. ¿De qué más? Que iba a pasar, iba a haber una destrucción. Pero está hablando de que iban a comer un cordero, de que iban a tener santa cena. Con un cordero de un año perfecto, lo iban a sacrificar y la sangre la iban a poner, escuche, la iban a poner en los postes. Para que me entiendan, me voy a acercar aquí, no sé si puedo pasar por la puerta. La iban a poner en los postes y en el dintel. Y esa sangre iba a ser una señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Si usted me ha entendido, ¿por qué no se puso sangre en el umbral? Porque el ángel hubiera podido entrar, porque era una puerta dimensional en el threshold, en el umbral, y el ángel de la muerte hubiera podido penetrar porque le dieron autoridad con la sangre ahí. Entonces el Señor solo dijo: pónganlo en los postes y en el umbral, para que sirva como señal, para que cuando llegue solo la vea y pase por encima. Por eso en inglés le llaman el Passover. Pero si hubieran puesto sangre en el umbral, el ángel de la muerte hubiera podido entrar porque le dieron acceso. Pero mire cómo el Señor, hermano, en su infinita sabiduría, solo dejó la sangre como señal para que el ángel de la muerte no pudiera entrar. Y a los de Egipto, que no pusieron sangre ahí, les cayó la plaga y mató a todos sus primogénitos. Mire, hermano, entonces la bendición que usted y yo tenemos, pero mire, y no solo pasará sobre vosotros, coma, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, como cuando yo hiera la tierra de Egipto. Mire qué interesante esto. Quiere decir que la sangre, si se hubiera puesto no solo en los postes y en el umbral, y se puso en el threshold también, aún hasta las plagas los hubieran alcanzado, fíjese. Ahora, ¿de dónde me saco yo esto? Porque hubo sangre que activó las plagas, fíjese, para que llegara a Egipto. Y esto lo encontramos ahí mismo. Mire Éxodo 17:7. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. ¿Cuál fue el primero o lo primero que hizo Moisés con Aarón cuando llegaron ahí? Convirtieron el agua en sangre. ¿Qué hizo la sangre?
Ayúdeme, por favor. Quiero ver si usted me está entendiendo. ¿Qué hizo la sangre? ¿Cómo? Activar, abrir el umbral para que las plagas pudieran entrar. Lo primero que se hizo entonces fue convertir el agua en sangre. Y no solo en el río. Y dijo el Señor a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende todo a mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Entonces vemos cómo el Señor, mire, activa el umbral de las plagas con sangre. Pero así como esto, si usted continúa leyendo este pasaje de Éxodo 12:17 hasta el final, usted va a encontrar cómo los brujos también y los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Quiere decir que Satanás también utiliza sangre para activar umbrales. Entonces, hermano, mire, ¿por qué hay tanto pueblo de Dios que puede estar viviendo vidas, hermanos, miserables, con problemas? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿No será que involuntariamente, inconscientemente, déjeme ponérselo así, habremos activado nosotros algunos umbrales en nuestra vida? Y que por eso, hermano, tenemos problemas hoy. Porque antes de conocer a Cristo, usted y yo éramos unos sinvergüenzas. Bueno, perdone que se lo diga, pues, yo era un sinvergüenza. Usted no, usted siempre ha sido santo, pero quiere decir que todavía podemos tener consecuencias de los umbrales que abrimos, de los derramamientos de sangre. Perdóname que me meta en esto, por eso es que la doctrina en la cual estamos asentados nosotros del apóstol Sergio, y es una doctrina bíblica, apostólica, dice amistad, compromiso y matrimonio. Porque cuando una mujercita pierde su virginidad, ha habido un derramamiento de sangre que abre puertas dimensionales y abre umbrales. Por eso es que tratamos de cuidar todo esto, porque, hermano, esto es bastante espiritual. ¿Y cuántos de nosotros nos comimos los panes antes del recreo? Dicen por ahí, ¿va? Cometimos algunas equivocaciones en nuestra vida y hubo derramamientos de sangre. Entonces se abrieron umbrales. Y esos umbrales nos han acarreado a muchas maldiciones, a muchos pobreza, a muchos problemas en los hogares, problemas en el matrimonio, infidelidades, adulterios, fornicaciones. ¿Por qué tan callados, hermano? Pero mire, viene el Señor, muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre por usted y por mí, y abre un umbral extraordinario, el umbral del perdón. Bueno, yo espero que no esté tan fuerte esto, pero yo se lo tengo que decir. El Señor me puso como centinela. Hebreos 9:22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Colosenses 1:20. Y por medio de él, de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz. ¿Por qué? Por medio de su sangre, de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces vea el poder que hay en la sangre de Cristo. Usted y yo, se lo repito, o yo, pude haber cometido muchos errores y pude haber derramado sangre inocente. Pero cuando vine a Cristo Jesús, Él había pagado todos mis errores, todos mis pecados, todas mis iniquidades, todas mis sinvergüenzadas, todo lo que había hecho, las pagó Él en la cruz del Calvario por mí. Y derramó su sangre para que yo pudiera ser reconciliado con Dios. Para que yo pudiera, hermano, tener acceso a las puertas de la bendición sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi descendencia. Pero solo a través de la sangre de Cristo, no por otro lado. No hay por otro lado. No hay oraciones que te saquen, no hay nada, sino solo es a través de Cristo Jesús y de su sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay dinero que compre la salvación, no hay dinero que compre perdón de pecados, no hay dinero que obre sanidades ni milagros, solo la sangre de Cristo y su poderoso nombre. Entonces, cuando nos damos cuenta del poder que hay en la sangre, usted y yo debemos aprovechar la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo, hermano, para que haya una reconciliación, para que haya un perdón, para que haya un lavamiento de nuestros pecados y un lavamiento de nuestra vida, y podemos entrar a la bendición que traen los umbrales que Cristo Jesús es. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia lo dice. El umbral llamado Jesús. Juan 10:9. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El umbral de la salvación, el umbral de la sanidad, el umbral del perdón se llama Jesús. Pero no se puede entrar de otra manera que pidiendo perdón, que arrepintiéndose, que aceptando a Cristo como Señor y Salvador. No hay otra manera de poder entrar por esa puerta llamada Jesús. Si hay alguien aquí que no ha entrado por esa puerta, hoy es buen día para que entre por esa puerta llamada Jesús. Porque cuando pase esa puerta, hay un guardián del umbral que mira y nos dice: ¿vienes arrepentido? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Sí, entra. Y pasa ese umbral encima. Y encuentra salvación, y encuentra pasto, encuentra paz, tranquilidad.